0605. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con este tercer encuentro. Hoy vamos a escuchar a Leti, que nos va a hablar sobre Enrique y su rol dentro de la familia. Así que Leti, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, calculamos que sí. Bueno, vamos a Perfecto, empezar. perfecto. Excelente. Vamos a comenzar esta charla pidiendo luces al Espíritu Santo. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Bueno, todas las charlas comienzan con una iluminación que llamamos a incluir una cita bíblica. Y bueno, en este caso yo elegí el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, que es mi favorito, y repega con la vida de Enrique Yo, y les voy a leer el versículo de Juan 15, el versículo 8, que dice: la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra de Dios. Enrique Yo, en este caso, vamos a ver su aspecto como padre de familia y como esposo, como miembro de una familia, y también vamos a analizar algunos aspectos de la familia en sí. Pero elegí este versículo porque si hay algo que caracterizó la vida de Enrique es la cantidad de frutos que dejó en tan variada eh, eh, clase de personas, digamos, desde autoridades, sus empleados, sus hijos, sus nietos. Para preparar esta charla vi muchas entrevistas con hijos y nietos, además de gente que trabajó con él en ACDE, y bueno, en todos dejó huella, es como que él fue dejando huella, frutos de formación, ya vamos a ver a lo largo de toda la charla todo lo que ha hecho, y bueno, es por eso que elegí este evangelio para iluminarlo. Bueno, esta charla en realidad se llama La familia, célula vital de la sociedad. Y bueno, vamos a analizar la vida de Enrique, y los que ya formamos una familia podemos hacer una especie de chequeo, porque uno mira la vida del santo, no solo para quedarse con la figura del santo y al mirarlo y, oh, qué bien, todo lo que hizo, sino también la figura de un santo, o en este caso, un siervo de Dios venerable, es alguien que nos interpela y nos llama a evaluarnos a nosotros mismos, cómo estamos haciendo las cosas. En el caso de la familia, bueno, cómo estoy llevando adelante mi noviazgo, cómo me gustaría que fuera mi familia, en el caso de los que no están casados y los que ya estamos casados, bueno, cómo estoy llevando adelante mi matrimonio, cómo estoy criando a mis hijos, qué me gustaría para el futuro de mis hijos o de mi familia. Esto es lo que nos invita a ver también cuando uno se pone a analizar la figura, en este caso de Enrique. Eh, entonces, bueno, digamos que Enrique se caracteriza sobre todo por su figura como empresario generoso y justo y solidario, pero en la vida de un santo tiene que haber coherencia. Entonces, en la vida de cualquier cristiano, ¿no? Entonces, uno puede ser un excelente empresario, pero si llega a la casa y es un monstruo chinchudo que se esconde atrás de un celular o atrás de un diario, entonces ahí hay algo que no cierra. En este caso de Enrique Yo,
todo cierra por todos lados y eso es genial y eso es lo que nosotros también estamos invitados a hacer. Entonces, bueno, su rol como padre y esposo. Primero vamos a ver la familia. ¿Por qué es importante la familia? ¿Por qué decimos que es la célula vital de la sociedad? Podemos analizarlo, yo pensaba, del punto de vista inverso. ¿Qué pasa cuando uno se pone a ver, a analizar sociedades donde las familias se han desintegrado, donde se viven inviernos demográficos? Pensemos, por ejemplo, en el norte europeo o en algunos países de Asia, donde no se les permite tener hijos, y hay tantas personas, por ejemplo, de la tercera edad que están solitos, no tienen nadie que los cuide. ¿Qué pasa en esas sociedades? Hay altísimas tasas de suicidios, los jóvenes no encuentran sentido a la vida, los viejitos ya se quieren morir y piden la eutanasia. Entonces, por eso decimos que es la célula vital de la sociedad, es lo que mantiene a la sociedad viva, la familia. Es muy importante mantenerla viva como fue concebida por Dios, digamos, un hombre y una mujer, en un amor que se estructura en el matrimonio. La familia, estuve releyendo un poquito el documento de Aparecida y si quieren tomar nota, los que lo tengan, en el punto 302 y 303 habla sobre la familia y dice que la familia es el hogar donde la vida humana nace y es recibida generosa y responsablemente. Pero también la familia, desde el punto de vista cristiano, es una escuela de comunión. Es el lugar donde se introduce a los hijos en el camino de la fe, a descubrir la vocación de servicio en su comunidad. Esa es parte de la célula vital de la sociedad. La familia te forma, la familia te acompaña en tu camino de servir, de última, de servir a tus hermanos en la comunidad cristiana y ampliamente en toda la comunidad. Entonces, bueno, de ahí es la importancia vital de la familia en nuestra sociedad. Bueno, entonces vamos desde el principio de la historia, desde que se conocen el hombre y la mujer. En este caso, Enrique se casó con Cecilia Bunge, su chica, Cecilita, le decía a él, y estructuraron su amor, más allá de que el adjetivo estructurado queda como obsoleto ahora, tiene una connotación negativa porque hay que estructurado, pero la estructura es cierto que te da seguridad. Enrique veía el amor y la familia como un edificio que había que construir, sobre cimientos fuertes. ¿Cuál es el cimiento más fuerte que uno le puede dar al matrimonio? Al amor es el sacramento del matrimonio, que no son solo papeles, como ya bien sabemos, sino que uno recibe una gracia que a veces mirando en retrospectiva se imagina que si no hubiera tenido esa gracia hay un montón de obstáculos que no hubiera podido superar. Entonces ellos decidieron casarse y tuvieron 9 hijos. Pero bueno, antes de llegar a los hijos, ellos se casaron y pensaron. Enrique escribía, como ya les contó Agustín en el primer encuentro, Enrique tenía una libretita. Por un lado, escribía en su libretita y además, como en esa época no había WhatsApp, ni emails, ni nada, entonces ellos escribían cartas. Enrique tenía que viajar muy seguido y escribía cartas. Entonces, él decía que el objetivo de su vida era hacerla feliz a su esposa. Y eso, bueno, puede sonar como cursi, pero uno se pone a pensar que si los dos dicen mi objetivo es hacerte feliz, ergo los dos van a ser felices. Es hermoso decir, tu felicidad es mi proyecto de vida, tu felicidad en Dios, digamos, nuestra felicidad en Dios. Alcanzar la santidad, decía, me gustaría que podamos santificarnos juntos,
y bueno, luchó, Agustín les contó también en el primer encuentro para poder casarse, llegar al día del casamiento, que había estado arrestado. Bueno, fue toda una lucha, pero finalmente lo lograron. Y bueno, él veía a la familia como una obra de arte o como un edificio, como dije antes, tenía como una visión constructiva de la familia. Para él era algo que debía tener cimientos fuertes y se iba construyendo día a día. Y también, como buen empresario, los que estudiamos en la secundaria o alguna carrera de administración de empresas, uno piensa, bueno, tengo estos recursos, tengo que invertir esto, estos son inversiones, estos son gastos. Bueno, él invertía el tiempo que tenía, que era un ser humano, tenía 24 horas por día, invertía mucho de su tiempo en su familia, más allá de que tenía una vida súper agitada. Bueno, después fue miembro de la Acción Católica, participaba en un montón de instituciones, pero él se hacía su rato para estar en familia, valoraba muchísimo y lo priorizaba. Él no lo veía como un gasto, sino como una inversión. De hecho, en algunas entrevistas eh, que le hacían, él decía que era llegar a la empresa, estar en la empresa media hora más, a la empresa no le cambiaba la economía, pero a la vida familiar sí le cambiaba que él llegara media hora antes. Entonces, esas son las evaluaciones que él hacía y que capaz nosotros también nos podemos hacer en este mundo que estamos viviendo tan ajetreado, decir, bueno, listo, hasta acá voy a trabajar, de acá en más voy a dedicarle tiempo de calidad a mi familia. Eh, Eso es algo a aprender, el saber priorizar, gestionar los tiempos. Eh, bueno, hoy en día estamos súper tentados a agarrar el celular o ponerse a mirar una serie, como decir, me quiero desconectar. Pero acá meto anécdotas personales. Yo soy profesora de inglés. Muchas veces me cuentan, o me han contado alumnos que están solos, que no tienen con quién hablar porque están solos, porque nadie les habla en la casa. Es muy triste, pero es así. Entonces, acá lo tenemos a Enrique dándonos el ejemplo. Él priorizaba a su familia. Hay uno de los hijos de Enrique, de sus 9 hijos, uno sacerdote y está en África hace un montón de años y de los recuerdos que tiene él es que se vivía en la casa, cuando eran chiquitos, una atmósfera de cariño, como que él percibía que se sentía contenido, se sentía acompañado, como que si él quisiera decir algo lo podía decir, podía charlar, no es que era una molestia decir pa, tal cosa, ma, tal cosa, no. El ambiente familiar era de acogida, de que si te pasa algo, convení, contame, tranquilo. Eso es muy importante en la familia. Y es lo que lograron entre Enrique y Cecilia, eh, poder tener esa libertad de los chicos y sentirse contenidos por sus padres. Eh, bueno, Enrique también veía, como él había estado en la Marina, veía la empresa como una gran familia y, y lo extendía esto, la visión de su familia lo extendía a la empresa, entonces se preocupaba por las familias de sus empleados también, porque él decía que él descubría el rostro de Jesús en cada uno de sus hijos y en cada empleado también. Se preocupaba y cuando podía se ocupaba también de los problemas de cada uno. Bueno, hasta ahí el tema del trabajo y la familia de Enrique. Ahora vamos a pasar, vale, ahí tenés otra diapositiva, una imagen de la paternidad comprometida. Bueno, otra anécdota personal, yo tengo 5 hijos y he recibido mucha sanción social por eso. Y imagínense el caso de Enrique, que tuvo 9, una cantidad. Entonces, bueno, cuando él llegaba al hogar,
Eh, su prioridad era su esposa y sus hijos. Y esto muestra que fueron gente generosa, digamos. Y ellos se lo habían propuesto y bueno, Dios los ayudó y lo pudieron lograr, tener una familia grande, porque él pensaba que la familia era un factor de construcción de seres humanos que puedan servir a la comunidad, con un objetivo y con un sentido claro de la vida. Eh, entonces, él se preocupaba mucho por formarlos, por educarlos en ser serviciales. Entonces acá van algunas anécdotas de Enrique como padre, eh, que cuentan sus hijos y sus nietos en distintas entrevistas. Por ejemplo, una era que a la noche, cuando ya estaban cansados, que se habían ido a dormir después de rezar, pasaba cama por cama él y les preguntaba cómo había estado el día, cómo estaban, si les daba algún consejo sobre la fe, sobre la vida religiosa, darle prioridad a Dios, que confiaran en Dios, por ejemplo. Después, en otra entrevista, también contaban de la importancia que le daba a que sus hijos vieran el ejemplo de austeridad. Entonces él trataba de ser austero para que sus hijos también vieran la importancia de ser desprendido, de no apegarse a las cosas. Justo que el otro día estábamos viendo el evangelio del joven rico que no pudo desprenderse de las cosas. Bueno, él veía a todas sus posesiones como instrumentos para poder servir. Entonces, la familia de ellos, bueno, podían irse de vacaciones, podían hacer cosas, disfrutar de sus bienes, pero siempre al servicio de los demás y nunca apegándose a ellos de manera egoísta. Entonces los hijos también aprendieron eso y lo valoran. Y eso es un ejemplo que nosotros también tenemos que seguir, sobre todo en estos tiempos, que calculo yo que será más difícil que en la época de Enrique, pero en todas las épocas sucedió eso, desde la época de Jesús. Bueno, poder usar nuestros bienes, todas las cosas con las cuales hemos sido bendecidos, para ponerlos al servicio de los demás. Y siempre agradecer y poder dar frutos. Entonces, bueno, cuentan que Enrique organizaba encuentros en su casa de fin de semana con algunos empleados y ya que estaba algunos los preparaba para la primera comunión, por ejemplo. Otra cosa, que también prefería dejar de comprarse algo para él y ayudar a algún empleado o a algún vecino, a alguien que necesitara. Eso es ser desprendido, no acumular, digamos. Bueno, después las anécdotas de la misa, que ellos trataban de ir a misa todos juntos, al final de la misa los abrazaba, así como la gallina que cubre a todos los pollitos, rezaban el rosario en familia, siempre rezaban el rosario, bendecían la mesa, rezaban la salve después de misa, eh, cuando los llevaba a la escuela rezaban el ángelus y lo disfrutaban a eso, lo veían como algo natural, no como algo forzado de que ahora te toca rezar. No, no, era algo natural que se daba en familia y así lo asimilaron ellos y así lo siguen viviendo hasta el día de hoy. La nieta que está recopilando cartas y escribiendo un libro contaba eso, que lo que les quedó es como el legado que dejó él. Bueno, una anécdota, una nota de color es que cuando llegaba a su casa después de trabajar, calculamos que muy cansado, porque él era el gerente de la empresa, hacía el canto del venteveo, que creo que Agustín ya lo contó, y cuando escuchaban los 9 el canto del venteveo, iban todos corriendo, llegó papá, y se abrazaban, nada de tirarse por ahí, a esconderse, no. Él compartía, llegaba para compartir y era como que se revolucionaba todo de alegría.
Y todo eso nos invita a mirar, cuando yo llego, cómo llego, de qué humor estoy, digamos, qué disposición tengo. Bueno, después, en otra parte, el padre Juan Miguel Yo, que es este que yo les contaba que estaba en África, decía que ellos se sentían valorados por ser quienes eran, no, no por lo que podían hacer o sus capacidades, sino por ser los hijos. Y solamente por el hecho de ser sus hijos, se sentían queridos y amados. Enrique en una parte, en una de las notas de la libretita, decía que era muy importante rezar por los hijos. Él escribió, nosotros rezamos, nosotros podamos, ponemos límites, pero es Dios el que los hace crecer. Entonces, de acá la importancia, justo ahora que viene la fiesta de Santa Mónica el 27 de agosto, para las madres que están en este grupo, nunca dejar de confiar en Dios y en su intercesión. Enrique rezaba por sus hijos, nosotros también tenemos que rezar por nuestros hijos y pedir siempre su conversión con fe, con fe. Bueno, eso es con respecto a Enrique como padre. Hay muchísimas otras anécdotas, pero tampoco podemos hacer la charla tan larga, entonces yo saqué un poquito de cada aspecto de Enrique. Ahora me gustaría pasar a Enrique como esposo. Yo puse esta parte, ahí, esa foto que pusimos ahí es de las últimas que tiene, que ahí Enrique ya estaba enfermo, falleció a 41 años, re joven. Lo que pasa que en esa época la ropa capaz que parecían más viejitos, pero tenían 41 años. Bueno, en sus numerosas cartas a Cecilita, él le repetía que el matrimonio debía ser útil para santificarse mutuamente, sirviendo al Señor. Y una de las cosas que recuerdan sus hijos es cuánto dialogaban ellos. Se hacían el rato, a pesar de que eran tantos hijos, se hacían el rato para dialogar y se ponían de acuerdo. De hecho, la nieta en uno de los libros dice que cuando no estaban de acuerdo, el que cedía siempre era Enrique y bueno, y hacían lo que la señora quería. No digo que eso sea lo que hay que hacer, pero bueno, es como que un signo de humildad, de falta de ganas de pelear de Enrique, eh, era ese, que dialogaban un montón. Y él quería disfrutar de la vida, entonces le decía, vamos a bailar, ahí en la casa, digamos, trataban de divertirse, de pasarla bien, de disfrutar la vida juntos, como esposos y también como familia, disfrutar cada momento que estaban juntos. Y todo, bueno, todo lo dialogaban. Ellos pensaban que dialogar fortalecía la unión matrimonial y en cualquier libro sobre matrimonios que uno lea, habla primero de la importancia de poder dialogar las cosas. Y eso también nos enseña que no debemos quedarnos callados, a menos que estemos súper enojados. Eso también está en los libros de vida conyugal, manuales de vida conyugal, como un tema a aprender. Saber cuándo callar y saber cuándo hablar. Hablar cuando uno está tranquilo, en momentos de calma, saber encontrar los momentos que se va aprendiendo quizás con los años, y no hablar cuando uno está sacado, digamos. Cuando uno está enojado, es mejor callar y esperar el momento adecuado. Pero en algún momento hablarlo, no dejar que se acumulen y después pasar facturas, como decimos. Entonces Enrique y Cecilia hablaban, todo lo que había que hablar lo hablaban y muchas veces se evaluaban mutuamente. Ellos tenían, calculo yo por su formación empresaria, de ir viendo la gestión, cómo va la empresa, el balance. Bueno, en la vida familiar hacía lo mismo, en la vida matrimonial también. Entonces decían, bueno, ¿cómo estamos cumpliendo nuestras tareas matrimoniales? A mí me gustaría más que hiciéramos esto de otra manera.
se estaban evaluando mutuamente todo el tiempo, pero con caridad, digamos, no te pongo 4 en esto, no, con caridad para mejorar la calidad de vida matrimonial y, por ende, familiar. Él hablaba de la importancia de expresar lo que sentían y no esperar a enojarse, ¿no? Bueno, él decía también que cuando iba a comulgar, en la comunión aprendía a quererla más a la esposa. Entonces acá vemos la importancia de estar en estado de gracia y de unión con Cristo Jesús para fortalecernos en nuestra misión como padres o como esposos. Y hablamos de la familia también, el que vive con los nietos, que está en contacto con sus nietos o con sus ahijados o con sus sobrinos. La familia, como dijimos al principio, según el documento de Aparecida, es una escuela de fe. Entonces, en este caso hablamos de Enrique como padre, pero si hubiera sido tío, habría sido igual, digamos, la misión la habría cumplido igual y eso nos enseña a cada uno en el rol que nos toque cumplir. Estar en gracia de Dios para poder cumplir mejor nuestra misión se aplica a todos. Una actitud hermosa que tiene él y que se lo propuso como objetivo en la libretita famosa es ser agradecido. Entonces él era agradecido con Dios, primeramente por las cosas que le había regalado, su familia, su fe, sus hijos, el trabajo, la posibilidad de ayudar en todo lo que él estaba. Ser agradecido en cada pequeña cosa, por cada comida, por cada oportunidad, por vacaciones, viajes, lo que fuera, él siempre estaba agradeciendo, usaba la ejaculatoria, gracias Dios mío. Entonces, eso también nos enseña a nosotros, que por ahí la pandemia nos enseñó un poco a ser más agradecidos por lo que tenemos. Qué sé yo, los asmáticos agradecemos cuando podemos respirar bien, los que tienen problemas de movilidad, cuando no les duelen las rodillas, agradecen. A veces cuando nos faltan las cosas es cuando las valoramos y aprendemos a agradecerlas más. Enrique era un hombre agradecido y eso a nosotros también nos tiene que enseñar. Eso Enrique como esposo. Pendiente, yo puse esposo pendiente porque él, a pesar de todas sus obligaciones, estaba pendiente cómo estaba su esposa, le preguntaba, se preocupaba por ella, le hacía regalitos y así era una relación más de amor, de caridad, más allá de las obligaciones que tenían. Pensemos todas las cosas que él hacía y sin embargo se hacía el rato para todo y le daba prioridad a lo que era realmente importante. Por supuesto, repito, estamos invitados a hacer lo mismo. Capaz no apretamos próximo episodio en Netflix y nos vamos a charlar con nuestro cónyuge a ver cómo le fue, cómo está, esas cosas. Bueno, y después, sobre la vida espiritual de Enrique, siendo padre y esposo, hago un comentario cortito porque después van a hablar de eso. Pero a mí me gustaría remarcar que Enrique era 100% coherente y la palabra coherente me parece muy importante en la vida de todo cristiano, porque estamos llamados a ser coherentes en todas nuestras facetas. En el caso de Enrique, como empresario, como padre, como vecino, como esposo. Él decía que él quería ser, igual que decía Santa Teresita o San José María Escrivá, él decía que él quería hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Eso es con amor, ofreciéndolas al Señor. Entonces, por ahí uno no puede irse a misionar, pero ofrece hacer con todo amor un guiso y ahí ya se está santificando. Esas cosas hacía
Enrique. Eh, entonces, bueno, su objetivo era ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen jefe. Eso con mucha determinación, que ya lo vimos en el tema de las libretitas, los objetivos que se ponía y trataba de cumplir y se autoevaluaba, y su fuerza de voluntad, y por supuesto con la ayuda de la gracia de Dios, logró llevarlo a cabo muy holgadamente. Y bueno, con respecto a la figura de María, siempre, por supuesto, que María estaba en las oraciones, rezaban el salve, la salve y bendita sea tu pureza, en familia. Y él decía que cuando tenía situaciones, decisiones que tomar, la invocaba a María y que ella era su gran consejera. Eh, Eso también no, estamos invitados a imitarlo. Eh, Buscar consejo en, bueno, los que tienen director espiritual, en el director espiritual, pero también encomendarnos a María que nos acompañe. Justo que hace poquito que fue la fiesta. No sé si hasta ahora alguien tiene alguna pregunta para hacer, algún comentario, antes de pasar a la conclusión. No sé. No, hasta ahora. Bueno, si tienen algún comentario, levantan la mano o activan el micrófono. Viene todo bárbaro de ti. Genial. ¿Están de acuerdo? Buenísimo. Bueno, bueno, entonces, hasta ahora vimos los aspectos de la familia, que eran el amor, estructurar el amor en un sacramento, en el sacramento del matrimonio, porque eso nos da seguridad por un lado y nos da la gracia del Estado por otro lado. Después, Enrique nos enseña a compatibilizar el trabajo y la familia y poner cada cosa en su lugar, a ordenar nuestra escala de valores. Eso lo manejó él re bien. La gente se preguntaba cómo hacía con tantas cosas que él tenía que hacer y bueno, él decía que le daba prioridad a lo importante y no le gustaba perder el tiempo. Entonces él no, como diríamos ahora, no paveaba, no se ponía a pavear. En esa época no había redes sociales, pero había otras distracciones. Toda la vida las hubo, capaz leer el diario o leer una revista de historietas. Él no perdía el tiempo, en nada, no perdía el tiempo. Capaz, me imagino yo que descansaría, pero es como que ahora tenemos todo el circo armado para perder tiempo. Todas las redes sociales, estas plataformas para ver películas, YouTube, digamos, estamos invitados a perder tiempo. Y por eso es que él logró hacer tantas cosas, porque no perdía tiempo. Bueno, entonces compatibilizar el trabajo, ser padres comprometidos, involucrarnos en la crianza de nuestros hijos, más allá del cansancio, del estrés, estar pendientes. Muchas veces no es no implica ir a preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? En modo pesado, sino estar pasado, estar cocinando y que vengan y me quieren charlar y bueno, charlamos en la cocina, donde se dé, pero estar como con una actitud de apertura, una actitud dispuesta a charlar, a estar pendiente, porque lo que no charlen con nosotros padres o padrinos o tíos o abuelos, el rol que nos toque cumplir, capaz lo van a terminar charlando con alguien que les va a dar un mal consejo. Entonces, ahí reside la importancia de estar pendiente. Nosotros tenemos esta misión que cumplir y tenemos que cumplirla lo mejor que podamos dentro de nuestras capacidades. Entonces, capaz, bueno, nos damos cuenta que nos cuesta esto, bueno, listo, voy a hacer un esfuerzo, lo podemos escribir, como hacía Enrique en una libreta, en un cuaderno, objetivos que me gustaría lograr, ser más abiertos, ser más agradecidos, ser más alegres, y rezar para que Dios nos conceda esa posibilidad, esa gracia que queremos lograr. Y así lo vamos a lograr. Lo que pasa es que si uno no se propone las cosas,
no se da cuenta, es difícil lograrlo. Cada uno sabe qué es lo que más le cuesta dentro de la vida familiar o de la vida conyugal. Entonces, ir poniéndose pequeños objetivos y de a poquito tratar de lograrlos. Autoevaluarnos antes de evaluar al otro. Tenemos la cita que dice, vemos siempre el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Bueno, Enrique y Cecilia, como esposos, trataban de criticarse con caridad y hacían críticas constructivas. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Los que estamos casados o los que están de novios aprenden para cuando les toque a ser caritativos con el otro, a pensar, ponerse en el lugar del otro, ser empáticos también. Bueno, ser padres comprometidos en la crianza de nuestros hijos es lo que acabamos de decir, y ser esposos que dialogan, que planifican. La familia es algo que hay que tomarse en serio. No es que, bueno, listo, yo me casé porque había que casarse, y bueno, me casé con vos porque otra no había, no. Nosotros lo planificamos, lo quisimos, lo buscamos, y estamos en este barco y no podemos abandonarlo. Si nos tocó abandonarlo por alguna situación de fuerza mayor, tenemos que pedir siempre a Dios la gracia de poder seguir cumpliendo nuestra misión y buscar la santificación de nuestros hijos, la santificación de nuestro cónyuge, orando por ellos y actuando para ayudarlos a lograrlo, ¿sí? No, que no sea a través de la mortificación, digamos. Bueno, entonces, un pequeño comentario que yo quería hacer con respecto a la sociedad en la que vivimos, y Enrique, es que en nuestra sociedad de hoy nos invita a encerrarnos en nosotros mismos. Este circo del que les hablaba nos invita a encerrarnos en nuestra burbuja, que está de moda la palabra burbuja, en nuestro metro cuadrado de placer individual. Pero es la primera persona del plural la que nos va a sacar, la que nos va a rescatar de este bucle melancólico y solitario del yo, de mi necesidad, de que todos tóxicos, yo soy, no. La primera persona, el nosotros, primero yo mismo con Jesús, y después con el otro, con el que me tocó al lado, con el que yo elegí, con esa persona. Esa es la persona que me va a ayudar a santificarme, y yo tengo que buscar el rostro de Jesús en ese otro que tengo al lado, mi mamá, mi abuela, mi esposo, mi hijo. Buscar el rostro de Jesús en ellos, aunque a veces nos cuesta, pero es nuestro prójimo, es el que estamos llamados a ayudar, y por eso estamos ahí nosotros y no otra persona. Entonces, bueno, yo los invito a seguir el ejemplo que nos dejó Enrique de tratar de ser santos en el lugar a donde nos tocó desempeñarnos y vivir, siendo otros Cristos y el mismo Cristo en nuestros ambientes. Y bueno, como decía San Francisco de Asís, nosotros prediquemos el Evangelio en donde nos toque vivir. Y si es necesario, usemos palabras. Pero el testimonio es lo que más le llega a la gente. Por más que Enrique no hubiera hablado con sus empleados de Dios, la forma de ser de él, de hablar de él mismo, dar testimonio, es lo que acercó a tanta gente que lo rodeó a Dios. Su testimonio es lo más valioso. Fray ejemplo. Bueno, en este año de San José, y justo que estamos hablando de la familia, yo los invito a pedir intercesión a San José por todas nuestras familias, que hay tantas familias que tienen tantos problemas, bueno, que San José interceda por todos nosotros y nos ayude a ser mejores en el rol que nos toca ocupar, al igual que
que hizo Enrique. Y bueno, yo terminaría con la oración del Padre Nuestro, que es la que nos une como familia cristiana, pero no sé si antes alguien quiere hacer alguna pregunta, que siempre invitamos a ver si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Si no, rezamos el Padre Nuestro, que nos hermana. ¿No hay comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, bueno. Entonces, yo los invito a rezar el Padre Nuestro como familia cristiana que somos, invitándolos a dar testimonio, al igual que hizo Enrique, en el lugar a donde nos toca vivir desde ahora, desde que termine la charla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Amén. Y también los invito a ponernos en manos de María, nuestra madre, la consejera de Enrique, para que nos ayude como madre en nuestra misión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, mira, justo se une el padre Jorge Leiva cuando estamos por terminar, así que no sé, Vale, si tenés algún comentario, alguna sugerencia para hacer, si no podemos despedirnos acá. No, Leti, muchas gracias. Estuvo muy lindo todo. Así que bueno, si les parece, damos por terminado acá el encuentro y nos vemos el próximo martes a las 8. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a No sé todos. si alguien quiere agregar algo y si no, nos vemos. Bueno, muchas bendiciones y me encanta que siga adelante de su proyecto. La Virgen los acompañe y puedan seguir ustedes con entusiasmo dando a conocer la vida de Enrique, ya que conocer la vida de Enrique significa conocer en el fondo el proyecto del corazón de Jesús aplicado a nuestro tiempo. Esa es la maravilla de esto que todos ustedes están haciendo, ¿no? Dando a conocer, repito, la vida, el mensaje de Enrique, ustedes están dando a conocer el Evangelio de Jesús para este tiempo, bien encarnadito, bien situado en un tiempo y un espacio. Así que los aliento muchísimo a que sigan con esta hermosa obra. Bendiciones. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Nos vemos.